Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Diosito, cuida a mi papá, mi hermanito y a mí. Buenas noches, bienvenidos a su programa A Ocho Columnas. Hoy queremos conversar con todas y todos un tema muy importante, el tema de la educación. Por supuesto que con nuestro invitado, seguramente el tema político lo analizaremos, lo conversaremos. ¿Hacia dónde va este país? A veces los temas urgentes sustituyen a los temas importantes y dejamos los periodistas, los programas, de tocar temas muy importantes para esta Venezuela de comienzos del siglo XXI. Por eso nuestro programa 8 columnas de hoy nos distingue con su visita el profesor Iván Cañizales. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, y con él repasar algunos temas, como ya les digo, en el orden educativo, que atañen a la vida, esta vida venezolana tan intensa, tan llena de problemas, de exigencias, bueno, de todo. Aquí lo que menos ocurre es que nos podamos aburrir, que todos los días ocurren una lista de problemas que ni les cuento. Pero vamos a recibir y agradecer la visita de nuestro invitado. Repito, para ustedes, el profesor Iván Cañizales. Bienvenido al programa 8 Columnas. Muchas gracias, Rafael, por invitarme. Debo felicitarte por tus primeros 20 años en el aire. Una actividad bastante compleja como es manejar un programa de televisión y radio, que es el tuyo, con tanto prestigio y con tanta seriedad, con tanto profesionalismo. Y bueno, has mantenido una audiencia bastante importante, a pesar del surgimiento de manera muy, digamos, agresiva de las redes sociales, que han, pues, transformado totalmente la forma de comunicarnos los seres humanos. Pero bueno, tengo que reconocer que sigue, pues, manteniendo una audiencia cautiva que sabe de tu seriedad y de tu profesionalismo. Te felicito. Gracias. Y sé que también Rafael Ángel, que te acompaña desde Chile, viene, pues, contigo, pues, apoyando y haciendo una labor bastante profesional, seria, y que engrandece, pues, la comunicación social. Sí, muchas gracias, profesor Iván Cañizales. Hay además un rebote de nuestro programa que transmitimos aquí en Canal 11 del Zulia, pero que usted también podrá ver, escuchar en todas nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, nuestro canal en Instagram, @8columnas, y en la señal de Radio Fe y Alegría, 88.1 FM. Profesor Cañizales, con el anuncio electoral en la Universidad del Zulia y la realización de elecciones, ya vamos a referirnos puntualmente a eso, volvemos a mirar a nuestra máxima casa de estudio, nuestra querida Universidad del Zulia. Y hace un par de días conversaba con la decana de Ciencias Jurídicas y Políticas y me decía que de 75.000 alumnos estamos por los 13, por los 16.000 alumnos en la Universidad del Zulia, y uno se pregunta, ¿dónde está la juventud zuliana? ¿A dónde se fue? ¿Qué pasó? ¿O qué va a pasar? Más aún, una pregunta un poco más hacia el futuro, ¿qué va a pasar en este sabes, primero, la Universidad del Zulia, digamos, en los últimos años, ha venido siendo asfixiada financieramente y no cuenta con buenos laboratorios, buenos salones de clase. Gran parte del profesorado de calidad, joven sobre todo,
emigró, pues, producto de la crisis económica y política que vive Venezuela. Pero supuesto, los jóvenes también lo hicieron. Nuestros muchachos se fueron y esos salones que estaban full se quedaron vacíos. Además de eso se sumó la pandemia, manejada de una manera, digamos, bastante compleja, y llevó a cerrar prácticamente todo el país y por supuesto las universidades. Pero las universidades públicas llevaron la parte más duro, porque no han recibido presupuesto desde hace bastante tiempo, y además de esto, el presupuesto que maneja, lo que se le asigna a la universidad, te voy a poner un ejemplo del de este año. A la Universidad del Zulia se le aprobó aproximadamente el 6% del presupuesto que pidió. Ahora, ese 6% prácticamente... 6%, sí, profesor. 6%. Por los clavos pero de ese 6%, te quiero informar que prácticamente un 5% se va entre nómina y providencias estudiantiles. Es decir, que le queda un 1% para funcionamiento. Y ese 1%, además de esto, se distribuye en las dependencias centrales, que es como el 0.5%, y el 0.5% para las facultades. Estamos hablando de miseria. Pero no conforme con esto, el gobierno nacional decidió llevarse las nóminas a Caracas, lo paga por el programa Patria, y vino el gobierno nacional a nuestra universidad con una misión que llaman la Venezuela Bella, que ahora le han puesto el nombre de Universidad Bella, y son ellos ahora los responsables de pintar los salones, de cambiar los grifos en los baños, de poner los bombillos, etcétera. Es decir, cosas que cotidianamente lo hacía la propia institución y por lo tanto era más diligente. Pero además de esto es un plan con un presupuesto bastante restringido, porque iniciaron con algunas facultades, cosa que nos parece bien, pero la mayoría de las facultades no han sido beneficiadas por ese programa y estamos culminando el año. Hay una convocatoria para hacer actividades presenciales. Y te quiero decir que el campo universitario también está en muy malas condiciones. Cualquiera que pasa en la tarde, en la noche, ve las penumbras en que se encuentra y no hay pues suficiente flujo eléctrico para darle servicio a la universidad. Hay muchas limitaciones y observamos pues que hay intención, pero te voy a hablar del caso de mi facultad. En esta misma semana, el día martes, yo conversaba con el responsable, el ingeniero Reinaldo Sánchez, responsable del programa pues, de reactivación de la infraestructura de luz, y él me decía que en el caso de nuestra facultad, la de Ciencias Económicas y Sociales, donde no le han metido mano a la infraestructura, no se ha impermeabilizado, no se ha dotado de los servicios eléctricos, alumbrado, etcétera, todavía no le han dado respuesta para cuándo. Y en las que está trabajando, parte de ese trabajo no se ha culminado. Bueno, yo creo que sí hay buenas intenciones, pero en el fondo, con buenas intenciones, como decía una expresión popular, el infierno está lleno de buenas intenciones, pero el camino al cielo está lleno de buenas obras. De manera que con eso no resolvemos nada. Hay una realidad que no podemos desconocer, y es que la Universidad del Zulia hoy tiene muy pocos estudiantes comparados con los que tenía antes, muy pocos profesores comparados con los que teníamos antes, y además eso no cuenta con presupuesto. Nosotros sí creemos que la universidad debería ser una prioridad importante, sobre todo en un momento donde la educación cada vez toma más relevancia para el desarrollo de cualquier país. El mundo entero está sorprendido, amigo Rafael, de que en la China más de 800 millones de personas salieron de la pobreza. Y poca gente sabe que el gran salto de la China lo dio un hombre que fue ministro de Educación, Deng Xiaoping. Él llega del exilio y lo nombran ministro de Educación y hace una reforma educativa y una propuesta educativa tan interesante que eso lo catapulta para que fuera después el primer ministro de la China, y es donde empieza la gran reapertura de la China. O sea, la educación ha sido el eje central del desarrollo de cualquier sociedad, de cualquier nación. De manera que hay un gran compromiso con especialmente con el joven, que es a quien hay que formar para que se logre pues las generaciones de relevo, de reemplazo. Tú y yo recibimos una educación en la Universidad del Zulia de primera calidad, Rafael.
con excelentes profesores, muchos de ellos habían estudiado en el extranjero, habían regresado de las mejores universidades del mundo. Nuestros laboratorios estaban dotados. El campo universitario se construyó cuando el barril del petróleo costaba $1.25, Rafael, y hoy con 85, 90, y una profunda necesidad de demanda petrolera que hay en el mundo, y vemos altísimos precios, y países como Irán, inclusive Irak, que han tenido guerra, están haciendo obras de extrema importancia porque cuentan con los ingresos petroleros. Ni hablar Rusia, que ha vivido las bonanzas de los últimos años, y todos estos países, Kuwait, bueno, todos hemos visto cómo esos países se han beneficiado de esta crisis, pero Venezuela, con una industria petrolera en el piso que no llega ni siquiera a 1 millón de barriles petroleros en este momento, bueno, no ha podido disfrutar de ese boom que pudiese ayudarnos, por supuesto, de una gran manera a rescatar la economía del país y a impulsar el desarrollo y sobre todo mejorar la infraestructura educativa, y te estoy hablando desde el preescolar hasta la universitaria y las instituciones de la salud, para ponerte 2 ejemplos muy sencillos en los cuales el Estado ha llegado a, digamos, a una situación pues imposible de que lo hubiésemos pensado hace unos 10 años atrás. ¿Cómo calificaría usted, profesor Iván Cañizales, la actual calidad de nuestra educación? Mira, pero aquí la seña de rigor que debemos ir a nuestra primera pausa y al retorno nos responde esa pregunta. Ya venimos con el profesor Iván Cañizales, nuestro invitado de hoy a 8 columnas. Ya regresamos con A 8 Columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Continuamos nuestro programa A 8 Columnas esta noche conversando con el profesor Iván Cañizales Camacho, ¿no? Iván Cañizales Camacho, decano de Economía. Había dejado al aire una pregunta. En tu opinión, en este momento, ¿qué modelo educativo tenemos? Con una migración tan alta, tanto de profesores, me decía que hay un 40% de los profesores que se fueron. No tanto los profesores, que son muy importantes, Rafael. En Venezuela y en el mundo entero hay una revisión profunda de los sistemas educativos, de la forma como se están conduciendo los programas, porque recuérdate que estos programas que nosotros manejamos fueron hechos para una sociedad que se movía de una manera analógica. Ahora estamos en la era digital. Nosotros íbamos a un salón de clases, recibíamos en un pizarrón unas clases, unas actividades académicas, de ahí salíamos a una biblioteca, etcétera, etcétera. Eso ya no existe en el siglo XXI, en su tercera década. Estamos allá en la tercera década del siglo XXI. A veces el desarrollo, que no hemos entrado al siglo XXI. El desarrollo, algunos países, el desarrollo ha sido tan acelerado que no hemos logrado comprenderlo. Y gran parte de la humanidad se encuentra, podríamos decir, en un estado de incertidumbre sobre el futuro, qué va a pasar. El trabajador común y corriente se siente amenazado porque viene una robótica, ya por ejemplo en Nueva York, en Los Ángeles, en muchas partes del mundo, hay por ejemplo restaurantes donde los atienden son con robots, ¿verdad? O sea, prácticamente allí pues no hay mesoneros, ¿no? Y así va a ir ocurriendo con cada una de las actividades, especialmente aquellas actividades que son de carácter, vamos a llamarlos monótonas, repetitivas, poco creativas, que requieren poco talento para hacerlas. Todo este tipo de actividades las van haciendo los robots. Pero al mismo tiempo la gente, la humanidad, no se está preparando. Nuestros programas educativos, y te estoy hablando desde primaria, en Venezuela ni hablar, porque aquí durante los últimos 20 años especialmente el sistema educativo ha ido deteriorándose de manera acelerada. Se han ido eliminando muchas materias. Por ejemplo, nosotros tenemos muchachos que han llegado a estudiar en la Facultad de Ingeniería o Economía, que no vieron matemáticas ni en cuarto, ni en quinto año, ni en tercero, y le daban, por decir algo, historia de las revoluciones por matemáticas, y bueno, todo esta ensalada, ¿no? Por supuesto, esos muchachos están muy débiles, no saben leer, no saben escribir, no conocen la parte numérica, su capacidad de análisis, racionamiento, análisis crítico es muy débil,
y por supuesto, evidentemente, frente a una dinámica educativa cada vez más exigente, cada vez con mayores respuestas a las preguntas y con más preguntas más profundas, estos muchachos tienden a sentir una frustración muy grande y abandonan muchos de ellos sus estudios. Nosotros en Venezuela necesitamos hacer una revisión curricular integral, desde preescolar hasta la universidad. Nuestras universidades siguen con unos programas que ya no tienen vigencia, que gran parte de ese conocimiento ha sido superado, gran parte de esas metodologías que se están dando ya pasaron a la historia. Y hay que hacer una revisión profunda con seriedad. Para hacer un sistema educativo, digamos, exitoso, se requiere no menos de unas 2 décadas. Es muy importante hacer un trabajo profundo, serio, con gente muy competente al frente y un compromiso social integral. Cuando digo compromiso social integral, estamos hablando del Estado, coordinador y promotor, de la sociedad, la familia, las empresas y todo el mundo colaborando. La gente se sorprende, Rafael, con el éxito que ha tenido un país como Finlandia. Bueno, pero en Finlandia hace 50, 60 años atrás era más pobre que Honduras, más pobre que El Salvador, que Guatemala. Bueno, y hoy en día está entre los 10 países donde mejor se vive. ¿Y qué pasó? ¿Cambiaron a los finlandeses y trajeron marcianos? No, con la misma gente. Con la misma gente y en el mismo lugar. Bueno, transformaron los sistemas educativos completos, desde la preescolar hasta la universidad, con una educación cada vez más actualizada, cada vez con mayores recursos, con mayores respaldos. Porque cuando tú ves, por ejemplo, te voy a hablar del caso de la investigación en una universidad. La universidad, ¿qué es investigación? Investigación es igual a inversión. Para que tengas una idea, una empresa como Microsoft te invierte el 15% de sus ingresos brutos a investigación y desarrollo de nuevos productos. Una empresa como Google, más del 50% de su nómina está dedicada a desarrollar productos, a fortalecer procesos, a investigar cómo mejorar la atención al cliente, la calidad, las respuestas técnicas. Es decir, todo el mundo está abocado porque su empresa sea la líder, porque hay gran competencia. Pero eso implica grandes inversiones, salarios excelentes para los que trabajan allí, horario flexible para los que trabajan allí, inversión permanente en actualización de esos profesionales, de los equipos con los que ellos trabajan. Es decir, estamos hablando de una simbiosis perfecta, ¿verdad?, entre el talento humano, la empresa y el mundo académico. En países como Singapur, eso prácticamente no hay distinción. Los laboratorios de las universidades son las mismas empresas. Es decir, hay una alianza bastante integrada, bastante sincera. ¿Por qué? Porque es la única manera de tener éxito en un país. En un país no se tiene éxito aisladamente. Eso es como si pretendiéramos parar una mesa en una sola pata y las otras 3 nos olvidáramos de ella, ¿no? Pensando que una de las patas es el Estado, la otra pata es la sociedad, la otra pata es el mundo académico y la otra pata es el mundo empresarial. Esto requiere una sincronización total. Por eso es que el liderazgo moderno, Rafael, que tiene que dirigir, que tiene que coordinar los programas académicos, que tiene que coordinar los sectores empresariales, los sectores gubernamentales, cada vez se van a requerir con mejor calificación, con mejor preparación, con un mejor compromiso, estar más actualizado y más integrado a trabajar en equipo, a fortalecerse, a no tenerle miedo a decir no sé y buscar al que sabe para que ayude y fortalezca. Ahora, ¿qué cambios requiere entonces ejecutar nuestro modelo educativo en esta Venezuela, con esta crisis económica, con estas condiciones en que estamos? Bueno, no me atrevo a decirte con este mismo gobierno, porque mira, con este gobierno o con el gobierno que venga, indistintamente del destino que a Venezuela en los próximos 10 años se le presente, si queremos salir adelante con oportunidades de que el país pueda crecer y no estar pensando que vamos a aspirar a que el petróleo valga $200, a que lo sigamos sacando y saquemos el oro y empecemos a pescar, o sea, viviendo casi como en la era del siglo XX, estando en el XXI y pensando prácticamente vivir de lo que Dios nos proveyó y nosotros no haciendo nada, nosotros necesitamos
ir a una transformación académica profunda desde el preescolar hasta la universidad. ¿Eso con qué se come? ¿De qué se trata? ¿Cómo se iniciaría? Mira, Rafael, de manera concreta. Eso se inicia con acuerdos, se inicia con consensos políticos que tienen que darse. Y cuando digo políticos no estoy pensando en los partidos políticos, que es lo que muchas veces confundimos. Estamos hablando de consensos políticos donde participa la sociedad, donde participan los sectores empresariales. O es que los empresarios nuestros tienen dinero para importar trabajadores de Singapur, de Europa, de los Estados Unidos o de otros países a trabajar aquí. No los tienen. Y van a competir con empresas, con trabajadores que no están calificados. Eso es como si tú pretendieras, con un grupo de muchachos que juegan caimanera los fines de semana, ir al estadio de los Yankees a ganarles. O sea, eso no te va a ser posible. Si tú no preparas a tu gente, y cuando digo tu gente, porque nosotros, Rafael, no quiero ahondar en esto, pero por la cultura que tuvimos donde había un papá Estado que le daba a todo el mundo lo que le pidiera, no nos logramos integrar socialmente. Entonces los empresarios, cuando querían que sus productos se vendieran, y ellos veían que no podían competir contra un producto extranjero, iban a que el papá Estado y le decía, mira, hazme el favor, prohíbeme la importación de tela, porque yo quiero que las mías se vendan. Entonces el Estado venía y decía, prohibida la importación de tela y compren venezolano, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, y así en cada uno de los sectores, evidentemente eso se acabó, eso no vuelve más nunca. De manera que cualquier empresario que quiera competir, lo primero que tiene que pensar es en el talento humano que necesita para fortalecerse. ¿Y dónde va a buscar ese talento humano? ¿En qué lugar lo va a conseguir? Bueno, lo va a conseguir en las universidades nuestras. Y esas universidades nuestras, ¿en dónde va a conseguir estudiantes preparados, calificados? Bueno, los va a conseguir en los liceos. Y en esos liceos, ¿qué estudiante bueno para analizar, para resolver problemas, para plantearse retos, compromisos, emprendimientos? ¿Dónde van a estar esos muchachos? ¿De dónde van a salir? Bueno, van a salir de la primaria. Y eso es de la primaria, ¿de dónde van a traer sus raíces? Eso es una cadena, porque nosotros a veces queremos resolver los problemas en la universidad, Rafael. Y nosotros que somos... Yo tengo ya en la Universidad de Zulia como profesor 37 años, he dado algo de clase, ¿no? De manera que no podemos decir que te estoy hablando así a la deriva, ¿no? Te estoy hablando con conocimiento de causa y cada vez sentimos que los estudiantes que nos están llegando están menos preparados que los que se fueron, ¿ok? Y eso es gravísimo, porque el nivel de exigencia es cada vez mayor, o sea, nos estamos alejando más en términos de resultados más productivos y en eso hay que hacer una revisión muy profunda, ¿no? Muy seria. Bueno, tenemos que ir a una pausa y tenemos que apurar otros temas que quiero conversar con usted. El que me mencionó China, saber si usted tiene algún criterio que le permita evaluar el balance de la gira del presidente a la China. Y los roles de China y los rumores sobre China que ha vuelto al tapete informativo, unos diciendo que la situación económica de China no está tan buena como hace algunos años, en fin. Y el BRICS. China sigue siendo noticia. Y los benditos BRICS que ahora andamos persiguiendo o queremos ser parte de los BRICS. Vamos a una pausa y ya regresamos a 8 columnas. Ya regresamos con A 8 Columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Continuamos con nuestro programa 8 columnas. China, los BRICS. Bueno, quiero un comentario suyo sobre la gira del presidente por la China. Creo que fue un paseo bastante interesante. Seguramente se divirtió mucho, se relajó y la pasó muy bien. Pero en resultados tangibles, un gobernante también, los resultados tangibles hasta ahora no los hemos visto, no han salido a los medios, son muy secretos, no me atrevo a apostar a nada por ahora, porque recuérdate que la China nos han prometido de todo, pero los chinos ya se cansaron de que si armaban una empresa con Venezuela y había que colocar $100 y a ellos les tocaba 50, ellos ponían los 50,
pero Venezuela no solamente no colocaba los 50 que le correspondía, sino que gastaba también los 50 chinos. Y entonces la situación, al final del día, no habían productos, no habían resultados. La China, por supuesto, es la segunda economía del mundo, ¿no? Un país que ha sorprendido por sus avances en los últimos 40 años de una manera extraordinaria como nunca en la historia se había hecho. Por supuesto, allí el eje central de ese éxito está, primero que todo, en el gobierno chino encabezado por Deng Xiaoping, ¿no? Que comenzó con una apertura económica. Ajá. Y una que... Mira, Deng Xiaoping, la historia cada vez lo va a ir colocando más alto. Primero porque Deng Xiaoping recoge lo que dejó Mao Zedong después de aquella famosa revolución cultural que exterminó cualquier cantidad de millones de chinos de hambre. Y bueno, aplacó las insurgencias a mansalva, etcétera, etcétera. Y Deng Xiaoping llega y le da una estabilidad política interna a la China. Y por supuesto, en su famoso discurso, cuando dijo, no me importa el color del gato, si es blanco o negro, lo importante es que case ratones, estaba diciendo que ni capitalismo ni comunismo, lo importante era que produjera suficiente trabajo y comida para que el pueblo no pasara hambre. Él lo estaba viviendo en carne propia en su propio país. Evidentemente, a partir de allí, Deng Xiaoping inicia todo un proceso de transformación en las estructuras políticas, jurídicas y económicas de la China, que lo llevan pues por un camino, por un sendero de mucho éxito, que bueno, lo hemos visto todos, donde cada vez hay una mayor presencia de China. Si yo te digo a ti que a comienzos del siglo pasado Venezuela tenía ingresos muy superiores a la China, ¿qué dices tú? Bueno, me sorprendería. Y nuestro Producto Interno Bruto era alto en los años 30, 40, muy superior a cualquier país desarrollado. Si yo te digo a ti que a comienzos del siglo XX Argentina era el país con la economía más estable que había en el mundo, y fíjate dónde están ahorita, que están siguiendo nuestros pasos. Sí. Es decir, se han dado unos cambios para peor, pero en la China se dio un cambio para mejor. Voy a hablarte del BRICS, que te he visto tu preocupación, Rafael. Mira, los BRICS inicialmente se formaron con la B de Brasil, ¿verdad? La R de Rusia, la I de la India y la C de la China. Después se han estado sumando muchos otros países con intereses, sobre todo de préstamos, vamos a llamarlos así, voy a darle la palabra blandos, en términos de pocas exigencias, porque cuando tú vas al Fondo Monetario Internacional a pedir un préstamo para hacer una represa, tú tienes que llevar inclusive hasta el proyecto y decir cómo con ese proyecto vas a producir los megavatios con los cuales se va a producir el dinero para pagar el préstamo. Tú vas a la China y tú llevas una idea y los chinos te prestan. Y no lo que pasa es que los chinos, esto da risa, pero bueno, no me queda más que reírme, pero los chinos, mis queridos amigos, para los que hablan mucho de independencia, no te dan los reales. Es decir, cuando tú vas al Fondo Monetario Internacional a buscar 100 millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional te daba el dinero. Y tú salías a comprar esas plantas eléctricas donde tú quisieras. Podías comprar alemanas, japonesas, americanas, ese era tu problema. Los chinos no, los chinos te dan órdenes de compra. Es decir, te dicen, bueno, yo te aprobé tus 100 millones de dólares, pero aquí están las plantas en donde tienes que comprarlas, que son ahí mismo, ¿no? Y ellos te venden sus productos. Prácticamente te dejan amarrado, no tienes mucho chance para andar buscando mejores precios, ni mejores productos, ni mejor calidad, ni mejores oportunidades, ni mejores servicios. Pero lo que te quiero decir que el BRICS, sobre todo en los últimos tiempos, ha tomado protagonismo mediático cuando han hecho propuestas para reemplazar al dólar como una moneda internacional protagónica, ¿no? Bueno, sí, pero ahora han ido tomando más fuerza en los medios. Pero en el fondo, ¿de qué se tratan los BRICS? La realidad, bueno, ellos crearon su propio banco de desarrollo para competir con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, crearon sus propias estructuras organizativas con propósito de competir, y no es malo, no estoy diciendo que sea malo, y son otras opciones. Lo que pasa es que se ha venido utilizando, sobre todo los préstamos chinos. Esa opción se las da el capitalismo. Por supuesto, de ahí es que se están copiando, pero lo que te quiero decir, Rafael, que lo más triste de esto es que los países como Sri Lanka, todos estos países que han ido prestando dinero al Banco de Desarrollo Chino, les han ido entregando prácticamente la nación. Por ejemplo, Sri Lanka, te estoy hablando de un siglo para que le manejen sus puertos y aeropuertos. O sea, la China va a tener el control durante un siglo, porque como no tienen cómo pagar, entonces bueno, la China se ha ido quedando, digamos, con los derechos de uso
de esas instalaciones. Y eso ha ido ocurriendo también en Europa, que ahora le están poniendo un freno, sobre todo en Italia y en Grecia, que están preocupados porque ha ido incrementándose el control chino de esos puertos marítimos europeos. Pero ese sueño del BRIC, de tener una moneda que sea una opción alternativa al dólar, no es fácil, Rafael. Recuérdate que en Europa, para montar el euro, a pesar de que eran capitalistas, de que era la Unión Europea, se llevaron casi 50 años para sacar el euro. Yo no me imagino a la China cediendo su moneda, el yuan, por crear otra moneda diferente al yuan. En todo caso, la exigencia de China sería que sea el yuan, el renminbi, la moneda única, y los demás tendrían que asumirla. Ahora, las monedas de China son un misterio, porque la China no cuenta con un banco central independiente. La China, sus deudas, muy poca gente la conoce. Estamos viendo que están ocurriendo situaciones verdaderamente preocupantes. ¿Y de dónde surgen esos comentarios de que la China presenta contracción económica? Que la No, China no son presenta... comentarios, Rafael. Es que la situación económica, la economía es como decir un cuerpo. Tú tienes unos indicadores, a ti te toman la atención y bueno, la tienes entre 80 y 120, te dicen que la tienes bien. Te toman la temperatura, la tienes a 37,5, te dicen que la tienes bien. Y los triglicéridos, y así te van haciendo los indicadores, igualitos acá. Hay una serie, digamos, voy a hablarte del sector inmobiliario, que es el que viene presentando la mayor crisis, una serie de actividades inmobiliarias que se generaron y se fue creando una burbuja con una demanda cada vez superior. Los chinos ya no ahorraban en los bancos, sino que compraban los proyectos en los planos porque pensaban que era una mejor inversión y esa inversión se iba, por supuesto, como la demanda era muy superior a la oferta, se iba generando un precio muy por encima del valor real de mercado de ese producto y llega el momento en que estos productos ya no tienen esa venta porque la gente dice, bueno, pero ¿quién va a comprar a este precio ese producto? Y viene lo que hoy estamos viendo, la crisis. Y el gobierno chino ha hecho básicamente 3 actividades para tratar de apaciguar toda esta crisis, para que no se produzca una crisis como la crisis inmobiliaria del 2008 que ocurrió en los Estados Unidos y que afectó a gran parte del mundo. Ha dado facilidades de crédito a los, vamos a decir así, a los chinos para que compren casas y bueno... ¿Piensa que podemos tener oportunidad nosotros de formar parte de esa mancomunidad de los BRIC? No es que no hay ningún problema, el que quiera escribirse allí se escribe, o sea, va buscando unos beneficios que cada vez la China está en menos condiciones de darlo. El crecimiento de China cada vez será más lento por una cuestión natural. ¿Y esa economía de los países de los BRIC les permite tener...? Mira, la mayoría de los que están en el BRIC, por ejemplo, te voy a hablar de la India. Ajá. La India nunca ha sido buen amigo de los chinos. Tienen diferencias muy importantes, fronterizas. Rusia no ha sido nunca buen amigo de los chinos, además los rusos en el siglo que llaman ellos el siglo de la humillación, se quedó con más de 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie china. Pero claro, ahora los chinos los están usando y los necesitan porque están allí, es un petróleo que le está dando facilidades, que es más económico, que están llegando a acuerdos, están unidos, digamos, frente al resto de los países occidentales, sobre todo en los últimos tiempos con la guerra de Ucrania. Todo esto son un juego geopolítico que se está dando, pero que en el fondo, que es lo importante, no da como para crear una moneda alternativa en lo inmediato, porque además, Rafael, no podemos perder de vista que ninguno de estos países en verdad son democráticos como tal, ¿no? Entonces ponerse de acuerdo con unos regímenes totalitarios para buscar una moneda, la gente a nivel internacional me parece peligroso. Que no ve instancias como la Unión Europea para revisar, para controlar, como el Estado Central de Europa, el Banco Central Europeo, o sea que hay instituciones macros con una seriedad conformada por los ingleses, los alemanes, los franceses, etcétera. Eso no lo ven de este lado, no van a confiar en los rusos por cambiarlo por los alemanes, ni van a confiar en Brasil por cambiarlo por los ingleses. Es decir, no hay una estructura política en esos países que pueda sostener un acuerdo para generar una moneda que permita, pues, evidentemente, ganarse la confianza del resto del mundo. Quizás entre ellos mismos pueden, entre ellos mismos ponerse a comerciar en sus propias monedas. Pero como te estoy diciendo, quien vaya a comerciar con los chinos tiene que ser en yuanes. Y no va a ser en rubro como los rusos. O sea, los rusos comercian con los chinos, pero, o sea, es decir, entre ellos. Es que cada vez que nuestro país sale a
asociarse a bancas multilaterales, a bancas mundiales, salimos perdiendo. Ese ensayo de ese Banco del Sur, también por allá en tiempos de Chávez. No, pero ¿qué fortaleza tenían estas economías? ¿De qué viven estas economías? Mira, nuestras economías, amigo Rafael, la economía de Rusia, ¿de qué vive la economía de Rusia? Vive del petróleo, y la única industria verdaderamente desarrollada por ellos es las armas, y lo hemos visto perder la guerra con un país tan pequeño como Ucrania. ¿Me entiendes? O sea, no hay una fortaleza tecnológica en otras áreas que le permitan al país desarrollar otros sectores de la economía, mucho más allá de las materias primas. Bueno, vamos a la pausa. No sé cuántos segmentos nos quedan, pero al retorno quiero andar un poco en el tema político. Vamos a la cosa política, tenemos que redondear esto. Una breve pausa y ya regresamos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Cerramos nuestro programa 8 columnas, pero qué rápido se pasó el tiempo. Tengo demasiados temas que conversar. Bueno, quería hablar brevemente, porque quería tu opinión sobre cómo ves tú la marcha de estos gobiernos socialistas, Chile, Colombia, Nicaragua, eso no se puede llamar gobierno, el nuestro, y Brasil, esas victorias de este segundo aire de estos gobiernos. Bueno, ¿cómo lo has visto? Porque yo tengo la percepción de que están como que muy distantes. Mira, la realidad mundial señala claramente el camino para el desarrollo. Si tú te sales de esa fórmula, no lo vas a lograr. Son instituciones serias. Estamos hablando de instituciones jurídicas, instituciones políticas, empresariales, académicas. O sea, compromiso de estabilidad, donde, como se decía antes, la palabra es un documento. Tú no puedes andar expropiando, creando impuestos de manera arbitraria, etcétera, etcétera, sin consideraciones de carácter económico trascendente. Tú tienes que tener una política fiscal, una política económica, monetaria, equilibrada, donde tú cuentas con una moneda que te garantice estabilidad, que tú tienes un peso y sabes que ese peso no va a sufrir consecuencias catastróficas por una devaluación. Y te hablo de peso colombiano, o de peso argentino, o de peso chileno, que los tres llevaron duro. Entonces, es decir, o el peso mexicano, pues, para hablarte de cuatro naciones que la moneda es el peso. ¿Qué ocurre? Bueno, estos presidentes irresponsablemente comprometen mucho más allá el ingreso nacional de lo que corresponde. Y un populismo que ha habido tanto de derecha como de izquierda, que sus resultados todos los conocemos. Al final, una catástrofe más grave el remedio que la misma enfermedad. Es decir, hay que hacer una disciplina fiscal, hay que establecer unas leyes que garanticen estabilidad en el tiempo. Tú hablabas de 20 años con tu programa. Imagínate tú si tú hubieses tenido alrededor tuyo un canal que te cambiaba las reglas del juego cada 4 o cada 6 meses. No hubiese podido durar 20 años, hubiese tenido que salir huyendo a buscar otra forma de ganarte la vida. O sea, se requiere seriedad en las instituciones, en los gobiernos, para que se requiere, por supuesto, un marco jurídico estable, confiable, que garantice el retorno del capital. Es decir, cuando los inversionistas extranjeros fueron a la China, a las zonas económicas especiales que ellos tenían garantizado que ellos retiraban el dinero de allí cuando tuvieran que retirarlo, sin ningún problema. Eso es lo que yo te quiero decir. Se requiere ese tipo de actuación en términos políticos de muchísima seriedad y en términos de alianza entre empresarios, Estado, comunidad, sociedad, etcétera, muy serio. Cada quien asumiendo el papel que le corresponde. Bueno, tenemos que ir cerrando.
acérquese, director, con la toma. Acérquese un poquito. La cosa política. Vaya, tenemos agendado las elecciones universitarias. Sí. Me informa que usted va de candidato a vicerrector. A secretario. A secretario. Está agendada las primarias. Las primarias es un mecanismo político, hay otras opciones, pero los partidos decidieron hacer primarias, que es un modelo o una opción altamente compleja. Quiero tu opinión sobre el escenario de las primarias. Quiero saber si se están dando los pasos en la Universidad del Zulia para la convocatoria a un proceso justo y balanceado, si se puede decir. Yo pienso que los pasos se están dando en ambas instituciones. En el caso de la universidad, al retornar debemos nombrar la comisión electoral. Esa comisión electoral a un cronograma electoral que corresponde, de acuerdo a lo que estoy observando por el tiempo, ejecutarlo en el 2024. Probablemente en el primer trimestre finales o comienzo del segundo trimestre. Estimo yo que debe ser. De todas maneras el tiempo lo dirá. Y en cuanto a las primarias es un mecanismo que la oposición está buscando para ver si logramos, primero que todo, reafirmar el camino electoral, cosa que nos parece fabuloso, ¿no? Porque estamos en tiempos de paz y queremos que haya cambios, pero de la manera electoral, democráticamente. Segundo, los candidatos que se inscribieron han generado mucha polémica. Unos porque, bueno, no cuentan, digamos así, con la habilitación política, en caso de resultar ganadores, para inscribirse electoralmente hablando en el Consejo Nacional Electoral al momento en que ellos convoquen, el Consejo Nacional convoque. No sabemos hasta ahora si en los acuerdos políticos que se están dando a nivel internacional, y estoy hablando de las conversaciones en México, que también se dieron en Europa y en otras partes del mundo, con un propósito de buscarle una salida democrática a Venezuela, pues logren solventar, digamos así, esa situación. ¿Ok? La situación de habilitar a todos los candidatos, indistintamente, digamos, de la corriente política en la que estén. Por otro lado, también observamos que hay en la misma mesa de las primarias y los partidos políticos se están hablando de acuerdo para resolver, en caso de que un candidato de la primaria salga. ¿Cómo crees tú se debe resolver ese dilema? No es fácil, Rafael. No es fácil. No es fácil, porque los venezolanos no nos hemos puesto de acuerdo en temas tan elementales como aprobar un presupuesto para resolver el problema eléctrico. Ahí nos enredamos todos. ¿Por qué son tan difíciles los acuerdos en política? Porque hay falta de madurez en los actores políticos que estamos viviendo en este momento, cosa que no ocurrió con la generación del 28. Ellos llegaron a acuerdos políticos y por eso Venezuela... Sí, tuvimos el pacto de Punto Fijo, por ejemplo. Entre otros. Y eso llegó, al final, pues al país lo llevó a un desarrollo muy importante, y una estabilidad política y económica muy seria. La generación política que le tocó confrontar a la revolución bolivariana, ¿piensas tú que lo hizo bien, lo hizo mal, o qué faltó? Mira, han transcurrido más de 20 años. 25 años en febrero. No hemos logrado la alternabilidad política. ¿Okay? ¿Qué ha pasado con esa generación política? Ha faltado muchísima, yo diría, desprendimiento, ha faltado mucho entendimiento, sacrificio de parte de los actores políticos. Ha habido más intereses particulares que nacionales. Y eso es parte de la problemática que sigue hoy vigente. Si tú me dijeras a mí cuál es el mejor mecanismo para escoger un candidato, debería ser el consenso, ¿verdad? Debería haber un líder que todo el mundo confiemos en que ese va a ser, indistintamente de las características que tenga. Dijimos que iba a ser ese pajarito de Twitter y será él. Otro mecanismo que es inclusive mucho más efectivo que la primaria son las encuestas, porque es un instrumento científico. Claro. Donde, bueno, si yo agarro 3 encuestadoras, voy a nombrarte la Gallup, Data y cualquier otra, y lo mando a hacer una encuesta con la misma población en Venezuela, es decir, voy a tomar 5.000 venezolanos. Al final del día, los 3 deberían darme el mismo resultado si se hace técnicamente
digamos, como debe ser. Debería Bueno, decirme profesor, cuál es el candidato, a menos que haya una coalición muy cerca, pero no es fácil. Sin embargo, no hemos confiado en las encuestas y hemos decidido que sean las primarias, que tienen muchísimo, digamos así, riesgo, y evidentemente esos riesgos los estamos viendo cada día, digamos, con más claridad. Sin embargo, seguimos apostando a ella, seguimos luchando porque se den y queremos que Venezuela elija el 22 de octubre a un candidato o a una candidata que represente a la oposición frente pues a la candidatura del gobierno. Bueno, profesor, muchas gracias. Gracias por a su ti, visita Rafael, por esta al entrevista programa. y estamos siempre a la orden. A ustedes por la sintonía. Nos vemos el próximo lunes. El tema de las sanciones. Vamos a ir a fondo en este interesante tema. Nos vemos el lunes por acá, por la señal de Niños Cantores Televisión. Feliz y santa noche para todos.